si hay un pueblo que hay que conocer, Che, si me estás asusté, en el... te venía como Terminator, el temida. Chun, 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 chun. Con todo, es temprano en la mañana, la gente sale a hacer ejercicio y nosotros nos vamos a meter, y vos junto a nosotros, a conocer uno de los pueblos más curiosos y recomendados del sur de Alemania. Dirán que Alemania tiene 1000 cosas para conocer, pero este pueblito, que es como que lo conocés de fotos, viste, de haberlo cruzado alguna vez en Facebook, realmente le tenía muchas ganas. Estamos a punto de entrar a una joyita de Alemania de la Edad Media. ¿Sabías que en Alemania existe un pueblo donde los edificios y las calles están impregnados de diamantes? Cuando el meteorito impacta con la Tierra, genera un calor y una presión que produce diamantes. Ya sé que suena increíble, pero créeme si te digo que la historia de cómo pasó eso es mucho más fascinante. Nuestro viaje a Alemania tiene la gran misión de conseguir la próxima camioneta que convertiremos en nuestra casa. Pero mientras esperamos que termine la subasta de una candidata que nos gustó muchísimo, salimos a explorar una zona del sur alemán que tiene algunas joyitas reales de lo más peculiares. Bienvenidos a la puerta principal de Nördlingen y miren la torre con la que nos reciben. Ya estamos viendo... Tiene dragones ahí. Sí. Esto es historia viva, esto es supervivencia de la historia en una muralla que empezó a construirse en el año 1327 y todavía sigue en pie. Al ser la puerta principal encontramos un mapa que está bueno para entender el lugar peculiar que estamos empezando a caminar. La circunferencia de toda la muralla, que es una muralla medieval, es la única en toda Alemania que se mantiene en pie, tiene casi 3 kilómetros. Y lo que está marcando, que es lo que más nos vuela la cabeza, es que el pueblo Nördlingen está emplazado dentro de lo que es el lugar de impacto de un meteorito que estalló aquí, que impactó aquí hace unos 15 millones de años atrás. Y mientras vamos entrando, ya ingresando a la calle principal que nos va a llevar hasta el centro por esta muralla increíble que aún sigue totalmente en pie, entera y demás, desde hace unos casi 1000 años. Esto no tuvo restauración, no tuvo nada. Bueno, ahí como un mantenimiento, me imagino. Mantenimiento hicieron, ¿no? Pero como la cosa muy a lo alemán, por lo que venimos viendo, para que perdure. Cabe hacer una aclaración sobre el pueblo y parece, a primera vista parecería de que la muralla en sí, como que dibuja la circunferencia, el contorno de lo que fue el cráter. Pero el meteorito que cayó acá hace 15 millones de años tenía 1 kilómetro de diámetro y dejó un cráter de 25 kilómetros, cayó en lo que fue un lago, o sea, lo evaporó, hizo bolsa todo. Dejó el cráter de 25 kilómetros y ese cráter se hizo una llanura súper fértil. Entonces cuando la gente, los humanos, llegaron a la región, se asentaron en la zona, se pusieron en el centro, en lo que es como en el impacto mismo, en el centro absoluto del cráter, y utilizaron todas las tierras fértiles de los alrededores. Fue un pueblo muy próspero precisamente por esta riqueza que provocó el meteorito. Y también hay que aclarar que cuando levantan la muralla en la zona más céntrica del impacto del meteorito, en realidad lo que pensaban es que estaban trazando, vamos a decir, el contorno de lo que quedaba de un cráter de un volcán extinto. Recién hace muy pocos años, creo que en la década del 70, unos investigadores estadounidenses llegan para este lado y descubren, o sacan a la luz en realidad, que el cráter era de un meteorito que vino del espacio. De lo primero que vamos a hacer, vamos a subir, se puede recorrer lo que es la muralla. Y déjame decirte, Yara, que me siento ingresando Black Castle del Juego de Tronos. O sea, sí. Es una recontra locura. Esto es el auténtico viaje en el tiempo porque, o sea, realmente te transporta a esa época cuando los soldados tenían que proteger la puerta, donde el ejército que
que se hiciera del poder de la puerta, controlaba el pueblo y había que estar todo el tiempo como pendiente del enemigo, ¿no? Algo que hoy por hoy caminando por así no te das cuenta. Se dice que en una de las guerras, en esto que este como pasadizo que hay, son las torres de defensa y las puertas. En una de las guerras, para sacar al enemigo los prendían fuego directamente. Sí. Además de estar disfrutando esta posición que te da la muralla, saber que caminas por un lugar tan histórico, tan antiguo, a mí particularmente me está motivando mucho porque se usó la arquitectura y vamos a decir, la planificación de Nördlingen para estructurar lo que fue un pueblo ficticio de una serie llamada Shingeki no Kyojin o Attack on Titan. En esa serie los personajes, vamos a decir, es lo que queda de la humanidad. Está encerrado en un pueblo rodeado de murallas súper mega altas, mucho más altas que estas que estamos caminando ahora, pero porque son titanes los que se comen a las personas. Entonces, en ese mundo de casi extinción humana, se preparan, está todo el héroe que es el que todos amamos, los fanáticos de la serie, y con unos equipos especiales van saltando de tejado en tejado cuando los titanes, por ejemplo, entran al pueblo. Y bueno, me es muy fácil en este momento para mí estar imaginándome a mis personajes favoritos de esa serie andando por el medio de Nördlingen, porque realmente el parecido es increíble. No podemos negar que a donde sea que mires encontrás una postal. Es increíble este lugar. Tremendo, ¿no? No lo podés creer, ¿no? ¿Vamos para el núcleo? Sí, vamos para el centro. El epicentro. Me parece que para acá... Ah, no, acá hay algo. Una casa era. Sí, vale. Hace un par de cuadras atrás vi un cartelito que decía Venus y me lo quedé pensando, no entendía muy bien qué era. Y acá puedo ver el de Mercurio. Y, o sea, razonando, entiendo, digamos, el lindo juego que se mandaron acá. Porque si en el epicentro de la ciudad estaría el Sol, o sea, lo que marca este cartel sería dónde estaría la órbita en proporciones acá en la Tierra respecto a la ciudad. ¿Dónde estaría Mercurio? Este es Mercurio. Entonces ya pasé Venus, que es el que decía que habría que buscar la Tierra. Y la ciudad llegaría hasta Marte. ¿Y qué es esto? Ida. No sé qué es Ida. Buen jueguito ahí como sí, para... tienen como esos detalles, sí, ¿no? Que son como también interactivos para que vos... lo vimos también algunas cositas así en Augsburgo, acá. Es una forma de que vos puedas meterte con la ciudad, interactuar y conocerla de otro lado. Y también como, no sé, venías pensando en alguna, en cualquiera, y te metes en esa. Ahora yo empiezo a flashear con las proporciones del sistema solar y demás. Mirá, ¿qué es esto? Claro. Ah, mira. Ah, se mueve, ¿y la bola? Mirá, ¿ves? O sea, hablemos de interactividad. Es, de jugar. Pará. Dale, ya. Pará. Lo estás llevando tengo vos. Una cámara. Allá. Ay, hoy nos pasamos. Frená, boluda. Ahora. Oh. Pará. Ahora. Sí. Es posible acceder y subir los 350 escalones de la Torre Daniel y llegar hasta arriba, y esa va a ser mi misión y la tuya, que me vas a acompañar.
porque los chicos se van a quedar aquí, dado que no aceptan perritos. Me llama la atención, pensé que iban a ser un poco más pet friendly, No, pero es bueno, lógico, con, es claro, una con la catedral, antigüedad no. que tiene, los perritos no pueden pasar, así que vamos a meternos entonces. Acá tenemos, vamos a ver el horario. ¿Esto qué es? No, esto no es horario de nada que ver. Y en la entrada, adultos y señores, 4,50 euros. Está sonando la campana. Entremos. Uy, ya hace frío acá. Yo no sé si llegan a percibir que hay un brillo en lo que son la piedra. ¿Sí lo ven? Díganme si pueden. Porque hay una historia muy interesante, y es que claro, cuando la gente empieza a vivir acá, construyen las casas con las rocas y recursos que había alrededor. Y me empecé a agitar, así que no lo puedo contar. Esperen que subimos y les digo. Cuando las primeras personas empezaron a construir sus casas, las edificaciones, aquí en lo que hoy por hoy conocemos como Nördlingen, no lo sabían, pero estaban construyendo, obviamente con los recursos que encontraban en la zona y alrededores, y con rocas que tienen diamantes. Porque claro, cuando el meteorito impacta con la Tierra, genera un calor y una presión que produce diamantes. Diamantes que son muy chiquititos, tranquilos, no se me saquen un boleto para venir para acá, porque son diamantes que tienen 0,2 milímetros de los más grandes. Y es por eso precisamente que el pueblo sigue existiendo, si no lo hubiesen extraído seguramente. Pero lo curioso es eso, no sabían que estaban haciendo ni productos, ni construcciones con roca que era de meteorito, ni con productos que se generaron por ese impacto. Un pueblo con paredes de diamante. Toda la estructura del final es completamente de madera, como pueden ver. Y de algún modo de la misma forma como estaba en la Edad Media, ¿no? Miren el mecanismo. ¡Oh, qué copado! Todo el sistema de polea está muy bueno. Y ruedas. One person. How are you? 4.50 by card. Yes. Acabamos de pagar entonces 4,50. La buena táctica es que recién cuando subís es que te cobran. Lo cual está bien, porque son 350, o sea, está bien en el sentido de que no te cobran al principio, porque nos ha pasado, qué sé yo, en España, donde te cobran por entrar en la bajada, pero después hay gente que no llega porque hace mucho calor y verán mi cara, o sea, me ha costado. Son 350 escalones y entonces recién te cobran cuando llegaste al tope y si querés llegar a ver la vista desde afuera, así que vamos a eso. Aquí tenemos como una explicación de lo que sucede cuando el asteroide impacta, hace como su onda expansiva, hay una explosión gigante y obviamente los sedimentos también se empiezan a dispersar por todo el mundo. Y así es como quedaría el terreno, ¿no? No es que queda el agujero completo. Nosotros aquí en lo que tenemos el poblado tiene unos 150 metros, creo que tenía de profundidad el hueco completo. Estoy hablando del cráter completo, que no se confunda con el espacio que está ocupando la ciudad, ¿no? Vamos a decir que la ciudad está en el lugar del impacto nada más. Y acá salimos. ¡Qué vista! Y acá esto es super mega archi Shingeki no Kyojin. O sea, acá yo me puedo imaginar murallas gigantes y titanes que quieren entrar para comerse a la gente. Está buenísimo. Miren lo que es la vista desde acá y vamos a prestarle atención a aquella torre de aquel lado
porque es muy común caminando aquí por Nördlingen ver un cerdo, un chancho así como símbolo de la ciudad. Y resulta que cuando era la Edad Media, las únicas personas que podían subir aquí eran los vigilantes. La función del vigilante obviamente era cuidar de enemigos exteriores que no quisieran, que no ingresaran, sobre todo en las horas nocturnas, que eran las más peligrosas, y a su vez también vigilaban que no hubiera focos de incendio para poder precisamente atacarlos y apagarlos enseguida. Imagínense que las casas estaban hechas de pirroca y de madera también, entonces que se desate un incendio y arrase con todo no era una idea muy loca. Cuestión que claro, llegó una noche donde justo al lado de esa torre había una taberna y estaba el dueño de la taberna tomando cerveza junto con los otros huéspedes, y la esposa del dueño sale al exterior a buscar otro barril. Cuando sale se da cuenta que había un cerdo que estaba queriendo escaparse, estaba queriendo salir de la ciudad. Y es así donde alerta a los guardias que estaban dando vueltas por ahí y se dan cuenta que había un problema de seguridad. Habían dejado abierta la puerta de la torre. Y eso es porque un conde que tenía planeado esa noche invadir la ciudad, le había pagado a los guardias que desde acá tenían que controlar para que dejaran ingresar al enemigo. Y fue gracias a un cerdo que la ciudad se salvó. Entonces, como una forma de guardar ese tipo de tradición de los vigilantes, de recordarla y agradecerle al cerdo, es que ahora uno puede ir a andar por el pueblo y encontrar muchas figuras o muchos grafitis en alusión a esa historia. Algo que me gusta del viaje por Europa es las tradiciones que se van manteniendo. Y precisamente aquí en Nördlingen hay una muy particular que involucra a los vigilantes, porque obviamente no eran todos corruptos, sino que era una figura muy importante la de la persona que era responsable de que la ciudad precisamente siga en pie. Y desde la Edad Media, que durante las horas nocturnas, que era donde la ciudad quedaba más vulnerable, salía desde aquí un vigilante para avisarle y gritarle al pueblo cada media hora durante toda la noche que todo estaba bien, y así los habitantes podían descansar tranquilos. Nos acercamos para ver esta silla tan peculiar. No. Primero voy a sentarme en la silla porque es una obligación. Debe estar caliente, sí. Mirá las patas de león que tiene, ¿eh? ¿Tiene león adelante? Me estoy cocinando los huevos, perdón. Está el sol hace se la ve calurosa. Pero... Y pará, mirá el detalle abajo que tiene la cosa. ¿Qué tienen los huevos? Sí. Ay, patas, upa. Ah, prominente. Hoy se me cae el pasaporte. Y casate. Ah, mirá, y tiene para ciegos. ¿Braille? Sí, debe ser plaza tanto, calle tanto. Ah, no, sí, mirá. El detalle que se mandaron acá. Mirá qué lindo. No. Esto está para la colección. Increíble. La colección que nos gustaría tener. Sí. Este me lo llevo. Esto para planificar ahí algo, es como... Te sentís Juego de Tronos, hola. ¿Viste? Increíble, sí. El reloj marca que son las 21:54 y nos encontramos en la plaza principal frente a lo que viene a ser la torre del campanario de la iglesia San Jorge, donde desde la Edad Media, desde que se levantaron las murallas de esta ciudad, hay unos guardianes que salen a avisar que está todo bien. O sea, imagínense, viajemos unos minutos a la Edad Media, imaginemos las amenazas que había, tanto de ladrones, tanto de invasores, tanto del fuego, porque todas estas casas eran de madera y si se incendiaban había alguien que tenía que estar atento y vigilando. Y desde el punto más alto de la ciudad, los vigilantes avisaban desde las 10 de la noche que estaba todo bien. O sea, era la típica alarma de está todo bien. Sonará cada 3 segundos, a menos que algo no esté bien. Si no sonaban, si no los escuchabas, estabas en problemas. Así que esta tradición parece ser que se mantiene hasta el día de hoy y es lo que vinimos a ver ahora. A las 10 de la noche arrancan y esperemos que poder escucharlos bien. Ahí está, a las 10. A ver.
Ya está. Mientras Guillo se baña, quiero presumir del lugar donde dormimos ayer, porque tenemos la camioneta, una sombra que viene muy bien porque el sol ya está súper bravo, y el río por acá, río por el cual Ettore está muy agradecido, porque cada vez que cortamos el trabajo vamos a meternos y jugar con él. Este sitio está a las afueras de Nördlingen, seguimos cerca de este poblado que está metido dentro de un cráter. Y la verdad es que yo no sé si no me quiero ir porque me encanta el lugar, porque tiene una energía particular. Recuerden que está dentro del cráter de un meteorito que cayó hace 15 millones de años. Y además cada vez que lo caminas, lo recorres, es increíble los rincones que tiene, la historia, cómo mantiene una magia que me da mucho placer caminarlo. Y paralelamente digo, bueno, quizás más allá de que el lugar es súper lindo, quizás no me quiero ir porque movernos implica de alguna manera estar ya a punto de... o sea, es como que te moves y la cabeza empieza a pensar en que faltan muy pocos días, estamos a nada de saber si la candidata que vimos va a ser nuestra próxima casa o no. Y obviamente te imaginarás que si no estás viendo algo lindo y si tengo un momento así de, qué sé yo, sentarme y tirarle una rama a Ettore para que se meta al río, se me empieza a disparar la cabeza, me empieza a dar una ansiedad que por Dios... ¿Viste cuando querés que el día llegue y no llegue a la vez? Bueno, en toda esa estoy. Pero bueno, la verdad que encontramos un lugar precioso, es un estacionamiento súper tranquilo, anoche se disfrutó, se descansó completamente. A lo lejos se escuchaba lo que eran las campanadas de la torre acá de la iglesia, que se ve increíblemente. Y tenemos este lugar como predio vecino, que nos llamó mucho la atención. Y a mí me gustaría pasar a recorrerlo para mostrártelo a vos y que realmente me digas si en tu país, en la zona donde estás, un sitio así sería posible. Ayer encontramos que una de estas puertas estaba abierta, entonces nos mandamos para chusmear. Y empezamos a ver esto, ¿no? Las casitas chiquitas y muchas plantas, todo prolijo. Según cada parcela tenía su personalidad, ¿no? Vamos observando y ahora les cuento qué es. Miren este qué bonito. En la casita chiquita, la huertita. Vean que el pasillo es súper angosto. Acá lo sumo pasás con una bici, no más. Estos tipos de conexiones de agua están en casi todas las esquinas, pero ven, son espacios, terrenos chiquititos, parcelados. Y bueno, empezamos con Guille a elaborar muchas teorías, ¿no? De qué podía ser, qué sé yo, uno pensando que la estructura del pueblo, Nördlingen, que es el centro de toda esta zona, esto mantiene su estructura medieval. Dijimos, bueno, quizás es una tradición de aquellas épocas, y algo tiene que ver, pero sigamos chusmeando. Mirá este qué precioso. Hay como una conexión, esta sensación que me voy llevando es como una conexión con la tierra, con el cultivo, con el trabajo. Qué sé yo, quizás uno, o al menos yo, en algún momento, pensaba en el momento de ocio, de descanso, como un momento de estar, qué sé yo, tirada mirando la tele. Y acá pareciera que en realidad el descanso del trabajo es un trabajo más manual, más de concentración. ¿Aló? Ay, me dio vergüenza preguntarle a la señora. Excuse me, do you speak English? English? No, okay, thank you. Danke. Speak English? Nee. No. Ah, a ver. En el traductor vamos a usar. Russisch? No, Spanish. Spanish, sí. Argentine. Okay. ¿Podría, por favor, explicarme qué es este sitio? Könnten Sie bitte erklären, worum es auf dieser Seite geht? Welche Seite geht? Ahí. Diese Straße, diese links. Esta calle, estos enlaces.
Wo gehen? Ah, Google. Nee. Wo gehen? ¿A dónde ir? Me da curiosidad este lugar, ver todas las casitas prolijas. Quiero saber si es un barrio o algún club. Nee, Moment. ببینید چی میگه. بله حتما. گوش کن. ببینید چی میگه تو با من با فارسی بگو باز. Disculpe, quisiera saber qué es este sitio con las casitas y cada parcela con su huerta. Este sitio que ves con esas casitas y cada parcela con su huerta suele ser un tipo de comunidad de huertos o jardines, a veces llamados huertos familiares. Cada familia o persona tiene su pequeña casita y su propio terreno para cultivar, y es muy común en algunos países para fomentar la vida al aire libre y la autosuficiencia. Okay. Moment. Genau. Alter, okay. Ja, meine Garten, diese da. Komm. Okay. Okay. Diese meine Garten. Oh, Ja, wirklich so. no, thank you. Ah, qué lindo. Ja, diese Kochen. Kochen für Essen. Ajá, diese, la cocina. Sitzen, diese und diese Salate. Oh, bien. Sí, el huerto. Ja, Perfecto. diese auch. Claro, es un espacio de cultivo. A ver si le puedo preguntar. Diese A ver. Ah, es menta. Minze. Ah, mense. Ja, Minze. Mense. Genau. Sí. Diese It's wonderful. Salate. Salate. ¿Qué será salate? A ver si lo puedo. Salate und diese ¿Te parece perejil? Geschnitt, weißt du Name? Kashni, sí. Geschnitt. Cilantro. Ja, Cilantro. Ja. Cilantro. Ja, Bien. Oh, you live in Norlingen? Ja, in Nürnberg. Yeah, Norlingen. Ja, Yeah, Nürnberg, ja, it's so beautiful. Ja, danke. Ja. Diese Sprecherin. Le agradezco muchísimo que me haya mostrado su lugar, es muy precioso. Muchas gracias. ازشون خیلی ممنونم که جاشون رو به ما نشون دادن. Danke. Das brauche ich sie. No, it's fine. It's fine. Ja, brauche sie. A ver, Bisschen schnell, ok. ja. No hay que negar un regalo. Así que vamos a llevarnos un poquito de menta. Danke, Bitte, Simon. bitte. Have a nice day. Ciao. Bye. Bye. Chao. Vamos a cerrar. Chao, gracias. Ahí está. Bye. Bye. Qué lindo. Bueno, entonces, recapitulando un poquito, lo que estamos viendo acá son parcelas chiquitas. Vamos a decir que es una especie de garden club, sería como el término. Lugares donde las personas que, por ejemplo, imagínense, alguien que vive en estos departamentos que se pueden ver adentro de Norlingen, ¿no? Lugares donde vos no tenés acceso al verde, al patio, a un lugar donde poder distenderte y estar tranquilo. Bueno, podés alquilar estas parcelas, los precios se dicen que son bastante económicos y de esta manera cultivás, seguís con tu contacto con la tierra, seguís con tu lugarcito verde, que realmente me parece una idea fabulosa, donde nada, tenés tu cultivo, tenés una casita chiquita donde venir con amigos, donde venir a desconectar, ¿no? Y a conectar con lo importante. Así que me gustaría que me cuenten, que nos dejen en los comentarios de dónde sos y si crees que un lugar así puede ser posible. Y hablemos de lugares así, no solamente como la posibilidad de acceder a un pedacito de terreno, sino también el respeto que se respira. Porque podemos ver que no hay música, no está tranquilo, y digo que no hay música y ayer también pasamos por acá, no es que solamente ahora porque es temprano en la mañana. Y bueno, son estas cosas, ¿no? En la calidad de vida, en
en el vivir más conectado, no sé, hay algo de este que creo que son los ejemplos reales de este primer mundo que tenemos que agarrar y decir, bueno, listo, ¿cómo lo aplico entonces a mi vida, ¿no? ¿Cómo puedo, no puedo? ¿Bajo qué condiciones? Así que bueno, encantados con este descubrimiento aquí en Alemania. Seguiremos viaje mientras la ansiedad ataca. ¿Qué es esto? Me regalaron. Menta. Pero es rara, o sea, al principio cuando el señor saca un pedazo y me da para oler, digo, sí, menta, pero después la venía mirando recién Mirá qué hoja y son de menta. hojas Extraña, ¿no? gigantes, sí. Con este calor no va a durar Igual es mucho, re- pero Bueno, es re para los menta. tecitos. Sí, un poquito. ¿Qué te topaste con un señor y te Sí, regaló? y nos llevó ahí a mostrar la casita por dentro. Ah, o sea, no ¿sí? adentro de la casita, pero ¿Y sí es como la casita? estructura. Sí, no nos llevó de adentro, vamos a decir Ah. dónde debe tener quizás la habitación, pero la cocina, el living está afuera. No, re lindo. Y tenía esto, cilantro. Muy rico. ¿Vamos? ¿Para dónde? A donde caga el conde.